Hola, ¿cómo va? En este video vamos a trabajar con la comedia paliata, es decir, con un subgénero dramático que se desarrolla al interior del campo literario romano entre los siglos III y II antes de Cristo y tiene como exponentes eh, conservados, es decir, los dos comediógrafos cuyas obras nos han llegado enteras o casi enteras, a Plauto y a Terencio. No porque hayan sido los únicos comediógrafos latinos de este subgénero de la paliata, sino por esto que acabamos de decir, porque la tradición manuscrita de estos dos autores es una tradición que bueno, nos permite, o que, por la cual nos ha llegado buena parte de su obra, si no toda. En el caso de Terencio son solamente 6 las comedias que compuso el africano, como se lo conoce. En el caso de Plauto son muchas más. Se conservan 21 comedias y la comedia 21, digamos, la Huidularia, es una comedia en un estado ciertamente fragmentario. Otras comedias como la Ulularia le falta el final, por ejemplo, ¿no? Bueno, la tradición manuscrita de Plauto es un poquito más caótica. La de Terencio es una tradición, diría yo, privilegiada, porque en el caso de Terencio conservamos un códice del siglo V después de Cristo. Entonces saben que la literatura no, nos llega por copias de copias de copias de copias, ¿no? Y por lo general los manuscritos que conservamos son manuscritos del siglo X o del siglo IX después de Cristo. Por lo tanto, tener un manuscrito, que es el famoso códice o Codex Bembinus, ese códice del siglo V es casi único, digamos, en la tradición manuscrita de la literatura antigua. Entonces, bueno, y aparecen poquitas comedias, es como un universo bastante cerrado el de Terencio. El de Plauto se supone que escribió muchas más comedias, incluso por fuera de estas 21 comedias que mencionamos. Pero bueno, digo, antes de empezar a trabajar con las características específicas o con los tipologemas que definen al género paliata como subtipo de comedia dentro del campo literario romano, vale hacer referencia a ciertos antecedentes o a ciertas condiciones de posibilidad, condiciones de posibilidad en el sentido de que posibilitan la emergencia de este tipo particular de discurso cómico. El primer antecedente insoslayable es la comedia griega, por supuesto. Ustedes saben que, si no toda, buena parte de la literatura latina, ni que hablar la literatura latina canónica, es una literatura que está pensada y está elaborada en diálogo permanente con la literatura griega. No porque la literatura latina sea una traducción de la griega, ni mucho menos, sino porque hay una reelaboración de muchos textos que forman parte del campo literario griego. Por eso se habla de una relación de hipertextualidad, utilizando los conceptos de Genet, en el sentido de que los textos griegos funcionan como hipotextos y las obras latinas son entonces hipertextos. Un hipotexto es un texto que inspira o que es una fuente para la elaboración de otro texto, que, como decimos, está inspirado o tiene algún componente que retoma o relabora a ese texto fuente. Por eso Genet habla de una relación de hipertextualidad en ese sentido. Y el texto que funciona como fuente se lo conoce como hipotexto. Ahora, en particular, ¿qué comedias griegas funcionan como hipotextos para la comedia latina? En particular, la comedia nueva. ¿Por qué? Porque la comedia griega, en realidad, se divide en 3 etapas. ¿Sí? Lo que se conoce como comedia antigua o arjaia, comedia media o mese, y esto que decíamos recién, comedia nueva o lanea. 3 etapas sucesivas, en orden cronológico, que están organizadas o que la crítica las identifica en función de ciertas figuras emblemáticas que han desarrollado determinado tipo de comedia.
Una figura ineludible es la figura de Aristófanes, efectivamente. Aristófanes es el exponente de la comedia antigua griega, de la Arjaia, que es una comedia del siglo IV, sobre todo, eh, y que podremos caracterizar como una comedia donde predomina la invectiva y la crítica política. Es frecuente incluso que personajes de la época aparezcan en la comedia. Sócrates, sin ir más lejos, es un personaje que aparece y hasta es parodiado por Aristófanes. Eh, es una comedia que abiertamente incorpora al interior de su discurso hechos o procesos históricos contemporáneos, alguna guerra como la guerra del Peloponeso, u otros enfrentamientos bélicos que agitan la comunidad griega o las distintas poleis griegas. Bueno, eso aparece resignificado y discutido al interior del discurso cómico aristofánico. Es una comedia, son comedias con un contenido político evidente, diría yo. Hasta una de las más ingenuas a simple vista, porque no lo es para nada, como las aves de Aristófanes, casi que plantean la utopía de un mundo ideal que termina por volverse distópico. Es muy interesante la manera en que tiene Aristófanes de hacer una representación de la sociedad con una mirada crítica y mordaz. Después hay un estadio de transición en la comedia griega, que es la comedia media, justamente, de la cual tenemos pocas referencias, y se la ubica entre la muerte de Aristófanes en el 358 y la muerte de Alejandro Magno, en el 323. Ustedes saben que Alejandro Magno es la figura política excluyente del periodo conocido como el periodo helenístico. Es un momento en el que Grecia, por influjo de Macedonia y en particular de la mano de Alejandro Magno, bueno, ya el territorio griego empieza a expandirse en virtud de las conquistas de Alejandro a dimensiones descomunales, ¿no? Y hay un cambio de paradigma muy fuerte en ese mundo. En ese contexto surgen las filosofías helenísticas, ¿no? El estoicismo, el epicureísmo, entre otras escuelas. Los cínicos, los escépticos, todos ellos. Después de la muerte de Alejandro y ya en consolidación del periodo helenístico, tenemos la comedia nueva, cuya figura o cuyo comediógrafo saliente es Menandro, ¿sí? Que por contraste con la comedia antigua, es una comedia que supone un repliegue a la interioridad, porque se le da preponderancia o tiene preeminencia la intriga y la psicología de los personajes. Digamos que lo que se escenifica e incluso los resortes de comicidad están atados a situaciones cotidianas. Es ese tipo de comedia, más de lo cotidiano, más del ámbito de la casa, la que va a inspirar la Paliata latina. Menandro es la gran fuente de consulta de Plauto y de Terencio. A ver, Menandro, entre otros comediógrafos de la NEA, no es el único. Es quizás el más conocido o del cual tenemos mayor cantidad de texto conservado, porque se conserva bastante poco de la comedia nueva en realidad. Tenemos mucho más Paliata latina que comedia nueva griega en realidad. La comedia griega que se conserva muy bien es la de Aristófanes. Pero bueno, sobre la suerte de los autores en términos de tradición y de transmisión de textos, bueno, da para hablar largo y tendido, pero simplemente como nota al pie, aclarar que no todos los autores y no todos los textos tienen la misma suerte en términos de pervivencia o en términos de transmisión.
hay autores que llegan en un muy buen estado de conservación y otros que no. Por supuesto que eso no es aleatorio y cuando decimos no tienes ni más suerte, es casi una frase hecha o un eufemismo, mejor dicho, para no decir que hay cierta cultura dominante que en determinado momento histórico priorizó ciertos textos y no otros, por decirlo también eufemísticamente. Bien, la comedia nueva es la que funciona claramente como hipotexto de la Paliata, de toda la Paliata, la de Plauto y la de Terencio. Ahora vamos a ver por qué se llama Paliata. Eso respecto de los antecedentes de la Paliata en el ámbito griego. Ahora, en el ámbito latino propiamente dicho, hay algunas manifestaciones antes de la Paliata, anteriores a la Paliata, que se consideran como manifestaciones preteatrales o prototeatrales, que son los versus Fescenini, la sátura y la atelana. En realidad son formas dramáticas que acontecen en el espacio de la calle y que suponen un grado de improvisación muy alto, porque son formas que no tienen un texto previo o un guión previo, sino que se improvisa cierta situación, casi como un sketch o un paso de comedia, de tono burlesco, satírico a veces, pero no supone una mayor elaboración que esto que estamos diciendo. Y sabemos que han existido estas manifestaciones prototeatrales porque algunos historiadores, como Tito Livio, entre otros, remiten a estas formas. Ahora sí, formas de comedia propiamente dicha, estandarizadas en el campo literario romano, tenemos estas cuatro: la Paliata, la Togata, la Atelana y el Mimus o Mimo. La Paliata, ¿sí? Esto que estábamos mencionando desde el comienzo, es esta comedia inspirada en la comedia nueva griega, de ambientación y personajes griegos, con argumento complejo de naturaleza festiva y atención prioritaria a lo literario por sobre lo corporal. Esta es una de las tantas definiciones posibles de Paliata y, como toda definición, es discutible. La propongo como punto de partida porque además es la que tienen ustedes en el cuadernillo sobre comedia en Roma. A ver, llamo la atención sobre este hecho. El hecho de que la ambientación y los personajes sean griegos. Es decir, que la Paliata, a pesar de ser una comedia romana, una comedia latina, es una comedia que en su superficie, como en su ornamentación, digamos, tiene apariencia griega. Por más que las temáticas y todo el entramado y el andamiaje cultural sea típicamente romano de punta a punta, la apariencia es griega. Como si los romanos necesitaran distanciarse, ¿no? Y poner la escena en Éfeso, en Epidauro, ¿no? En Atenas o en cualquier otra ciudad griega, para poder reírse de sí mismos. Como si fuera necesario esa distancia, fuera necesaria, mejor dicho, esa distancia respecto de sí mismos, ¿no? Porque por ahí si la acción transcurriera en Roma o en alguna ciudad aledaña y se puedan identificar rápidamente por los nombres con el vecino, sería un poquito más difícil reírse quizás. Acá como tienen nombres griegos los personajes, como la ambientación es griega y demás, como la vestimenta además es griega, porque se llama paliata porque usan el pallium, que es la vestimenta de los griegos, y no la toga, como la togata, que es la vestimenta de los romanos. Claramente el éxito que tiene la paliata no se puede comparar con la poca pervivencia de la togata, ¿sí? Y fíjense esta idea de que la paliata está construida sobre la base de modelos griegos. En el caso de la togata, no. La togata es una comedia de ambientación
y de personajes romanos o itálicos, con argumento complejo. Cuando se dice argumento complejo, se quiere decir que suelen fundirse más de una línea argumental o argumentativa, que hay como un cruce de dos líneas de historia. Y atención prioritaria al lo literario por sobre lo corporal también. Pero bueno, de la Togata casi que no tenemos ningún testimonio, ninguna fuente de consulta. El éxito en el teatro romano se lo lleva a todas luces la Paliata. Otra forma es la Atelana, que es una comedia también sin modelo griego, de ambientación y personajes itálicos tipificados, con argumento simple y breve de naturaleza festiva. Cuando decimos naturaleza festiva en todos estos casos, queremos decir que la comedia tiene lugar en los juegos, en los ludi, ¿sí? En los ludi romani, es decir, en los juegos romanos que se celebran, según el calendario romano, en distintas fechas, en honor a tal o cual dios, en honor a tal o cual batalla, según sea el caso. Es decir, es una institución la de los juegos en Roma, y había todo tipo de entretenimientos al interior de esos juegos que además tienen una dimensión religiosa. En el caso de la Telana, hecho el excursus, no podemos precisar si la expresión corporal predominaba sobre la literaria, aunque es probable que así fuera, porque bueno, no conservamos texto. Y por último tenemos el mimo, que es una comedia con precedentes griegos, a veces tomados como modelos, pero no siempre. Ambientación y personajes que pueden oscilar entre griegos e itálicos, y argumento simple con un claro dominio de lo corporal por sobre lo literario. ¿Sí? Cuando se habla de este predominio de lo literario o lo corporal, tiene que ver con la importancia del texto. No porque lo corporal en cualquier puesta en escena no importe, ¿no? Tiene que ver con que haya o no un trabajo con el texto o con un texto determinado previamente. Respecto de los ludi, me parece interesante traer a colación esta cita de Ver, porque enfatiza esta importancia de tener en cuenta las condiciones de representación, ¿no? Porque cuando uno lee teatro, ustedes van a leer, mejor dicho, el Miles Gloriosus, el soldado fanfarrón de Plauto. Cuando leen esa comedia o cualquier otra, cuando leen teatro en general, tengan en cuenta que están leyendo un texto irrealizado. Irrealizado en el sentido de que es un texto de naturaleza performativa. Esto es un texto que está pensado para la ejecución, para la puesta en escena, para la performance. La lectura silenciosa que cada uno hace individualmente atiende solamente a un aspecto, el literario, el dramatúrgico, si se quiere, pero no atiende a la complejidad de ese hecho literario que involucra, que comprende, a su vez, una representación. Y la representación en el sistema literario romano, mejor dicho, en el campo cultural romano, se daba en el contexto de estos ludi que estábamos mencionando. Dice Ver entonces: en tanto que todos los ludi trataban de ganar el favor del público y quienes los daban invertían recursos cada vez más exorbitantes para asegurarse de ese resultado, la supervisión del Estado mantenía la libertad de los empresarios dentro de ciertos límites. El hecho de que tan grande parte del electorado se reuniera tenía significación desde el punto de vista político. Valía la pena entretenerlos porque representaban votos. Entonces fíjense qué importante desde el punto de vista político es o era en la Roma antigua la organización de estos ludi. Uno incluso podría establecer algún cuadro parangón con usos políticos que se han hecho de algún que otro entretenimiento o de alguna que otra celebración de esta índole. Sea como fuere, el punto es que el Estado romano tenía gran interés en la organización de estos ludi. Hay una figura
que es la figura del edil este, que se encargaba justamente de gestionar estos espectáculos, y por supuesto que si organizaba unos buenos juegos y el público atendía gustoso a esos espectáculos, bueno, ya empezaba este edil a perfilar un poco mejor su carrera política, ganando así la adhesión popular. Para hablar acerca de la representación, tenemos que tener en cuenta cuáles eran en la antigüedad los edificios para la celebración de espectáculos. En el mundo romano hay tres tipos de edificios: el teatro, el anfiteatro y el circo. Construcciones y estructuras arquitectónicas variadas para fines variados, de los cuales conservamos algunas que otras ruinas en mejor o peor estado, como ustedes saben. Vamos a ver incluso algunas imágenes contemporáneas de lo que se conserva. Si hablamos del teatro romano, acá tenemos un corte transversal, la planta y sección de un teatro romano según Vitruvio, y fíjense que se diferencia del teatro griego por la planta semicircular, ¿no? Acá tenemos la escaena, o lo que se conoce como la escena, y esta planta semicircular donde se ubica el auditorio. En el teatro podemos distinguir tres zonas que están claramente diferenciadas: la escaena, la orquestra y la cauea. Lo que ven ahora pintado de azul violeta, o un intermedio entre esos dos colores, es la escaena. Es el conjunto del escenario, los elementos y las salas necesarias para el correcto funcionamiento de las representaciones. Se divide en proscaenium, es decir, la parte de atrás del escenario, como si fuese la parte de la utilería, y la frontscaena, la parte de enfrente. Este sector intermedio entre la scaena y la cauea es la orquestra. Es este espacio también semicircular que en el teatro griego se utilizaba para ubicar allí el coro. El coro se ubicaba en este lugar. El teatro romano no tiene coro, entonces en la orquestra se sientan algunos espectadores distinguidos, pero de un modo u otro no es un espacio que utilizaran los actores. Y digo actores y no actrices porque los actores eran siempre hombres, y por eso el teatro antiguo es un teatro de máscaras, porque un mismo actor puede desempeñar roles masculinos o femeninos cambiando simplemente la máscara. Y por supuesto, esta sección del teatro, que incluso puede tener más de un nivel, es el graderío conocido como cauea, ¿sí? Es el lugar donde se acomoda el público. También hay una subdivisión jerárquica en tres zonas. La zona más cercana al escenario es la ima cauea, destinada a la alta sociedad y por lo general todos hombres. La zona intermedia es la media cauea, espacio reservado al público en general, y la parte más alta es la summa cauea, que está situada en la parte superior, por lo general albergaba a mujeres y a niños. Si el teatro carecía de esta zona, las mujeres y los niños pueden ubicarse, lógicamente, en la media cauea. Depende de la arquitectura de cada teatro. Lo que se ven así como puertas y pasillos de entrada y salida de las gradas reciben el nombre de vomitorium. Eso es el teatro romano. Ahora vamos a ver la maqueta del anfiteatro romano, que se produce, si se quiere, duplicando un teatro. Es como, si el teatro es semicircular, duplicado, tenemos una planta ovalada que constituye la estructura básica de un anfiteatro. Por eso es anfi. Anfi es una preposición de origen griego
que significa que da la vuelta, ¿no? Alrededor de. Se utilizaba el anfiteatro para la lucha de gladiadores, caza de animales o batallas navales. Fíjense cómo cada edificio antiguo tenía una funcionalidad diferente. La división del anfiteatro en dos partes, básicamente. La arena, donde se realizaba la representación, esto que ven aquí resaltado, y después la cauea, también con su subdivisión interna, ima, media y suma cauea. El tercer y último edificio que vamos a ver así en maquetas antes de pasar a las fotos de lo que conservamos. El Circo Romano es el edificio en el que se realizaban carreras de carros, caballos y otros espectáculos de orden hípico. Y también podemos distinguir tres zonas muy bien diferenciadas. La zona de la cauea con gradas, pero ahora rectas, ya la altura es diferente, y semicirculares también, con las respectivas puertas, ¿no? La Porta Pompae y la Porta Triumphalis, ¿no? Las puertas que se ven aquí. Y además las puertas para el público en general. Después tenemos la zona de la arena, donde se desarrolla el espectáculo, y esta espina que está en el medio, esta construcción de planta rectangular que separa en dos lados la arena, porque las carreras implicaba justamente dar una vuelta, o más de una, en torno alrededor, digamos. Esta es una maqueta de la ciudad de Roma actual con digamos la ubicación de estos de algunos de estos monumentos que se conservan. El Teatro Marcelo, el Circo Máximo y, por supuesto, el Coliseo. Vamos a ver, igual no están así como parece acá, ¿no? Esta es no es una maqueta, me expresé mal. Pasa que la Roma actual, digamos, esto está está en el mismo lugar, solo que con el paso del tiempo sobre estos edificios. Quiero decir, es una maqueta de Roma con una representación de los edificios como si estuviesen completos, digamos. Es como para ubicarlos. Lo que importa más allá de todo esto es la cercanía del Tíber, ¿no? Me parece que eso es lo que importa. Saben que el Tíber atraviesa Roma, ¿no? Bueno, este es el Teatro Marcelo. Es un teatro que se construye por primera vez en el 54. Perdón, en el 54 no se construye el Teatro Marcelo. El Teatro Marcelo es posterior, pero en el 54 Pompeyo construye el primer teatro de piedra, esto quería decir. Porque hasta entonces eran de madera, eran muy rudimentarios los teatros. Siguieron el teatro de Balbo y el de Marcelo. Este último es el único que queda en pie entre el Capitolio y el Tíber. Fue iniciado por César y concluido por Augusto en el año 11. ¿Sí? Es muy posterior al 54. Ya está dentro del Principado de Augusto. Contaba con 15.000 asientos para los espectadores. Se conservan, o estos restos que se conservan, se debe a que en la Edad Media este teatro fue utilizado como fortaleza de familias patricias romanas. Y en el siglo XVI fue transformado en palacio. Bueno, hoy tenemos esto que ven aquí. Esta es la fachada exterior de la obra monumental de la arquitectura romana, que es el Coliseo, sin lugar a dudas. El Coliseo presenta una forma circular u ovalada. Fue construido por Vespasiano, por un emperador, en el año 70 y continuado por su hijo Tito. ¿Sí? Estamos a finales del siglo I después de Cristo ya. Inaugurado en el 80 y concluido finalmente por Domiciano en el 82, quien le agregó el último piso y los sótanos.
Está edificado dentro del complejo, o estaba edificado dentro del complejo del Palacio de Nerón. Junto al anfiteatro se levantaba el coloso de Nerón, una estatua de bronce de 40 metros, obra del escultor griego Cenodoro. Entonces, fíjense la estrecha relación que había entre estas arquitecturas monumentales, casi faraónicas, y el poder político. Bueno, esta es una foto del interior, es una foto actual, del interior del Coliseo, donde podemos ver claramente estos distintos niveles y pisos en que se ubicaban los espectadores. Y por supuesto se ve el sótano también. En la arena hay una plataforma de madera, o había, que es lo que queda, ¿no? Cubierta de arena que ya no se conserva. En el subsuelo, es decir, esto que se ve acá, en el subsuelo está caracterizado por túneles y mazmorras donde se alojaban los gladiadores, los condenados y los animales, que era parte de... Bueno, saben que estos espectáculos en el Coliseo, de una brutalidad como la que ven en las películas, y por supuesto, este, en función de, digamos, del mecanismo de esclavitud, ¿no? que funcionaba en la antigüedad. Vale decir ahora, ya que mencionamos a los gladiadores, que los gladiadores junto con los actores y junto con las prostitutas son tres roles que desde el punto de vista cultural romano forman parte de la categoría de los infames, es decir, los que no tienen fama, los que no tienen reputación, ¿no? No tienen reputación o son infames, insisto, los actores, los gladiadores y las prostitutas, porque estos tres comparten una cualidad, tienen algo en común estos tres roles. Los tres utilizan su cuerpo para dar o para generar placer en otros. Esa cualidad que comparten los tres hace que se los considere como infames. Saben que fama en latín significa reputación. Infame es lo contrario, ¿no? Carentes de reputación. Algunos consideran que esta condición de infames hacía que los actores usaran máscaras, ¿no? Como para que no fueran reconocidos como tales y por ende pudieran reinsertarse socialmente una vez concluida la representación, la función. Bueno, volviendo al Coliseo. Contaba con un velario o cubierta de tela desplegable que se apoyaba sobre un entramado de cuerdas también. La caua, el graderío, está dividido a su vez en grados, esos pisos que mencionábamos. Siempre la división en pisos en todos esos edificios depende de este criterio casi democrático, ¿no? Según las clases sociales. Había 3 pisos y hasta un cuarto orden de gradas de madera. En el podio, por supuesto, se ubicaban los senadores y los magistrados, ¿sí? La distribución, insisto, no es aleatoria. Bueno, acá se ve el cuarto nivel. Por supuesto, estaban de pie. Los espectáculos que tenían lugar en el Coliseo eran batallas navales, cazas de fieras, ejecución de prisioneros y, por supuesto, las peleas de gladiadores. Bien, acá hay una imagen de lo que se conserva del Circo Máximo. Estamos viendo, bueno, ahora las fotos contemporáneas. Este Circo Máximo fue fundado por Tarquinio el antiguo siglo VII a.C., ¿no? Piensen, pleno
pleno surgimiento de la monarquía, diríamos, ¿no? Eh, Trajano lo reconstruye completamente en el siglo II después de Cristo, ¿sí? Ya en el periodo imperial, y Caracalla lo amplía. Bueno, por supuesto tiene una cauda semicircular y una arena dividida por un muro llamado espina, alrededor de la cual giraban los carros para cumplir las 7 vueltas previstas. Esto es lo que ya vimos cuando veíamos la maqueta del circo romano. Tenía cabida este circo máximo para 300.000 espectadores. Esto es lo que nos queda del circo. La verdad que nos queda como el espacio delimitado, podríamos decir. No mucho más. Bien, vamos a hablar de las máscaras teatrales en la siguiente parte del video, ¿no? Acá dejamos la parte uno, entonces.